La beata Ana Catalina Emmerich fue una mística y estigmatizada alemana perteneciente a la Orden de San Agustín. Sufrió los estigmas de la pasión, lo que le causaba grandes dolores. Durante esos años tuvo frecuentes visiones místicas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sus visiones, como las de todos los santos, no son de obligado asentimiento ni forman parte del depósito de la fe. Frecuentemente han sido fuente de meditación y de piedad, especialmente durante la Semana Santa. La última cena. Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús con los 12 apóstoles en el cenáculo propiamente dicho, Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales, y otros 12 se agruparon en torno a Eliaquim, hijo de Cleofás, y de María, hija de Eli. Eliaquim había sido discípulo de Juan el Bautista. 3 de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El 4º cordero fue inmolado en el cenáculo y de ese comieron Jesús y los apóstoles. Judas no sabía eso, porque ocupado en sus artimañas no había regresado hasta hacía poco y no había estado presente cuando sacrificaron el cordero. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse y que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de liberarse de la esclavitud. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un cordero pequeñito, tocado con una corona que fue enviada a la Santísima Virgen a la estancia en la que ella permanecía con las santas mujeres. El cordero estaba atado a una tabla con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado en la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del cordero. Jesús le hizo la incisión en el cuello con la punta de un cuchillo que le dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matarlo. A Jesús parecía repugnar tener que herir al animal. Lo hizo deprisa, pero con solemnidad. La sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación fue a la puerta de la sala. Tintó con sangre los 2 pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Habló luego a los discípulos y les dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado. Él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que duraría hasta el fin del mundo. Después todos fueron al extremo de la sala, cerca del lugar donde debajo, en otro tiempo, había estado el arca de la alianza. El horno estaba encendido. Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeando el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Mientras tanto, todas las puertas permanecían cerradas. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del cordero. Lo había colocado sobre una tabla con las patas de delante, cada una atada a un palo, y las de atrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos sacrificados en el templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el atrio del templo, aunque en 3 sitios distintos, uno para las personas distinguidas, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El Cordero Pascual de nuestro Señor no fue sacrificado en el templo, pero todo se hizo conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras y dijo a sus discípulos que el Cordero era solo un símbolo, que Él era el verdadero Cordero Pascual y que sería sacrificado al día siguiente, y otras cosas que he olvidado. Tras estas palabras de Jesús y habiendo llegado Judas, empezaron a disponerse las mesas. Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo, se cambiaron las sandalias y se colocaron encima una especie de camisa blanca y una capa,
que era más corta por delante que por detrás. Se sujetaron los vestidos en la cintura y se remangaron las mangas, que eran muy anchas. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada, los discípulos a las salas laterales y nuestro Señor con los apóstoles se quedó en la del cenáculo. Cogieron cada uno un palo y con él en la mano fueron acercándose de dos en dos a la mesa. Permanecieron de pie cada cual en su sitio, con el palo apoyado sobre los brazos extendidos y las manos levantadas. La mesa era estrecha y con forma de herradura y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre. Frente a Jesús, dentro del semicírculo, se dejó un sitio vacío desde donde poder servir los platos. Tal como lo recuerdo, Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor estaban a la derecha de Jesús. A ese extremo de la mesa se sentaba Bartolomé. En el otro lado Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, y en la punta de la izquierda Simón, y a continuación Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba la bandeja con el cordero pascual. Su cabeza reposaba sobre sus patas delanteras dispuestas en cruz. Las patas de atrás seguían extendidas. Todo el borde de la fuente estaba adornado con ajos. Junto a esta bandeja había un plato con la carne asada de Pascua, además de un plato con verduras y un segundo plato con manojos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos sin levadura en lugar de platos y cuchillos de marfil. Después de la plegaria, el sirviente principal puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero y también una copa llena de vino. Luego, las otras 6 copas, situadas cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles compartían una copa entre 2. Nuestro Señor partió el cordero. Los apóstoles fueron recibiendo cada uno una porción sobre su pan. Lo comieron muy deprisa, separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil y quemando después los huesos. Todo esto lo hicieron de pie, apenas apoyados en el respaldo de sus asientos. Jesús partió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra entre los apóstoles. Su copa de vino fue llenada de nuevo, pero Jesús no bebió. Desde ahora no beberé más de este fruto de vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino. Después de beber cantaron un himno. Jesús rezó o permaneció en silencio y luego se lavaron las manos. De nuevo, a continuación, se sentaron. Nuestro Señor partió todavía otro cordero que hizo llevar a las santas mujeres que comían en una de las estancias del patio. Los apóstoles comían todavía verduras y lechuga. Jesús tenía una expresión de recogimiento y serenidad tan grandes como yo no lo había visto nunca. Dijo a los apóstoles que olvidaran todas sus precauciones. La Santísima Virgen, sentada a la mesa de las mujeres, estaba también llena de serenidad. Cuando las demás mujeres se le acercaban y tiraban suavemente de su velo para llamar su atención y hablar con ella, sus movimientos manifestaban una gran placidez de espíritu. Al principio Jesús conversó afectuosamente con sus apóstoles. Después fue quedándose serio y melancólico y les dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Había solo una fuente con lechuga y Jesús la repartía a los que estaban a su lado. Luego encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera a los compañeros de su lado de mesa. Cuando Jesús habló de un traidor, lo que llenó a todos de espanto, dijo: «Un hombre que mete la mano conmigo o en el mismo plato, ese me ha de entregar». Lo que significa uno de los 12 que están comiendo y bebiendo conmigo, uno de los que comparten mi pan. No señaló claramente a Judas entre los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía la mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga, se diera por enterado.
Jesús añadió: El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Los apóstoles, muy turbados, le preguntaron a la vez: Señor, ¿soy yo? Pues no comprendían del todo las palabras de Jesús. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quién hablaba, pues había sido reconvenido por Jesús y temía que se estuviese refiriendo a él. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo comía con la mano derecha, recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Yo no vi que Jesús le dijera de palabra, pero dijo: es aquel a quien le doy el pan que he mojado. No sé si se lo susurró a Juan, pero éste lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de Juan y se lo ofreció afectuosamente a Judas, quien a su vez preguntó: ¿Soy yo, Señor? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos, ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó este gesto para advertir a Judas sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a sus pies que a veces ascendía hasta su corazón. No vi que Juan le repitiera a Pedro lo que nuestro Señor le había dicho, pero lo tranquilizó con la mirada. Jesús lava los pies a los apóstoles. Todos se levantaron de la mesa y mientras se recomponían sus ropas, como era usual antes del oficio solemne, el sirviente principal entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que llevara agua al atrio y el sirviente se fue de la sala con sus criados. Jesús, de pie entre los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, pero me acuerdo de que les habló del reino, de que volvía con su Padre, de lo que les dejaría cuando se separase de ellos, etc. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que se estaba refiriendo al lavatorio de los pies y que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepintieron de ellos, excepto Judas. Este discurso fue también largo y solemne, y cuando acabó, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar el agua al vestíbulo y les dijo a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo. Él se fue también al vestíbulo y allí se envolvió el cuerpo con una toalla. Y mientras tanto los apóstoles en la sala se decían algunas palabras y se preguntaban cuál sería el primero de entre ellos. El Señor les había dicho claramente que iba a dejarlos y que su reino estaba muy próximo y al alcance, lo que reforzaba aún más su idea de que el Señor tenía unos planes secretos y que se había referido a un triunfo terrestre que proclamaría en el último momento. Mientras Jesús en el vestíbulo mandó a Juan que cogiera una jofaina y a Santiago un cántaro lleno de agua y que lo siguieran a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Mientras, Jesús en el vestíbulo mandó a Juan que cogiera una jofaina y a Santiago un cántaro lleno de agua y que lo siguieran a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que se sentaran para que él les lavara los pies. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que se sentaran para que él les lavara los pies. Tomaron asiento en el mismo orden que habían estado sentados a la mesa. Jesús iba del uno al otro echándose sobre los pies agua de la jofaina que llevaba Juan. Luego, con un extremo de la toalla en la que estaba envuelto, se lo secaba. Nuestro Señor llevó a cabo este acto de humildad lleno de afecto hacia sus apóstoles. Cuando llegó a Pedro, éste, asimismo humilde, quiso detenerlo y le dijo: «Señor, ¿cómo vas tú a lavarme los pies?» Jesús le contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde». Me pareció que en una parte le decía:
Simón, has merecido que mi Padre te revelara quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has reconocido abiertamente, y por eso sobre ti construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el final de los tiempos. Jesús señaló a Pedro ante los apóstoles y les dijo que cuando él ya no estuviera presente, Pedro ocuparía su lugar. Pedro exclamó: «Tú nunca me lavarás los pies». A lo que el Señor respondió: «Si no lo hago, no tendrás nada que ver conmigo». Entonces Pedro añadió: «Señor, lavad no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús dijo: «Quien ha sido purificado no precisa lavarse más que los pies, todo el resto es puro. Vosotros estáis pues limpios, aunque no todos». Con estas palabras se refería a Judas. Jesús había hablado del lavatorio de los pies como de un símbolo del perdón de las culpas cotidianas, porque los pies están sin cesar en contacto con la tierra, y si no se los limpia constantemente, siempre están sucios. Al lavarles los pies Jesús, fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Pedro, en medio de su celo, lo que vio fue que aquel gesto era una humillación demasiado grande para su maestro. Él no sabía que al día siguiente, para salvarlo, Jesús se sometería a la ignominiosa muerte en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle: «Judas, el maestro te está hablando». Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como: «Dios me libre, Señor». Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran, y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Jesús finalmente lavó también los pies de Juan y Santiago. Luego les habló sobre la humildad y les dijo que el más grande de todos era aquel que servía a los demás y que a partir de entonces debían lavarse los pies unos a otros. A continuación se puso sus vestidos. Los apóstoles se ciñeron los suyos, que habían estado sujetos para comer el Cordero Pascual. Institución de la Sagrada Eucaristía. Según indicaciones de nuestro Señor, el sirviente principal volvió a disponer de nuevo la mesa que habían retirado un poco, colocándola en medio de la sala. Puso sobre ella una jarra llena de agua y otra llena de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el horno del Cordero Pascual a buscar el cáliz que habían traído desde casa de Serafia y que tenían guardado en su bolsa. Lo sujetaron entre los dos a la manera de un tabernáculo y lo dejaron sobre la mesa delante de Jesús. Había también allí una fuente ovalada con 3 panes sin levadura dispuestos sobre un paño de lino junto con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. A su lado tenía asimismo un jarro con agua y vino y 3 recipientes, uno con aceite espeso, otro con aceite claro y el tercero vacío. Desde tiempos inmemoriales se observaba la costumbre de comer del mismo pan y beber de la misma copa al finalizar la comida, como signo de fraternidad y amor y para dar la bienvenida o despedirse. Creo que en las Sagradas Escrituras se habla más de esto. En la última cena Jesús elevó esa costumbre, que hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo, a la dignidad del más grande sacramento. Posteriormente, entre los cargos presentados ante Caifás a partir de la traición de Judas, Jesús fue acusado de haber introducido una novedad en la ceremonia de Pascua. Sin embargo, Nicodemo demostró cómo en las Escrituras eso ya constaba como una práctica antigua. Jesús se encontraba entre Pedro y Juan, las puertas estaban cerradas y todo tenía un aire misterioso y solemne. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló a sus apóstoles con gran seriedad. Yo vi a Jesús explicándoles el significado de la cena y toda la ceremonia,
y me hizo pensar en un sacerdote enseñando a otros a decir misa. Jesús tenía delante una bandeja en la cual reposaban los vasos y tomando el paño de lino blanco que cubría el cáliz, lo extendió sobre la bandeja. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y ponerla sobre la misma bandeja. A continuación, retiró el paño que cubría los panes ácimos y los puso también sobre la misma bandeja. Sacó también de dentro del cáliz una copa más pequeña y repartió a su derecha y a su izquierda las 6 copas que lo estaban rodeando. Entonces bendijo el pan y el aceite, levantó con las 2 manos la bandeja de los panes, elevó la mirada, rezó, ofertó y depositó de nuevo la bandeja sobre la mesa y volvió a cubrirla. Tomó el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan añadiera un poco de agua que Jesús había bendecido antes. A continuación, bendijo el cáliz, lo elevó orando, lo ofreció y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron un poco de agua sobre las manos encima del plato en el que habían estado los panes. Jesús recogió con la cuchara insertada en el pie del cáliz un poco del agua vertida sobre sus manos y la vertió a su vez sobre las de ellos. Después el plato fue dando la vuelta a la mesa y todos se lavaron las manos sobre él. Todo esto me recordó extraordinariamente el sagrado sacrificio de la misa. Mientras tanto, Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos entero todo lo que él tenía, es decir, él mismo. Les repitió que iba a darse a ellos entero todo lo que él tenía, es decir, él mismo. Como si estuviera transido de amor, lo vi volverse transparente hasta parecer una sombra luminosa. Partió el pan en varios trozos y los dejó sobre la bandeja. Cogió un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. En el momento en que hizo eso, me pareció ver a la Santísima Virgen recibiendo el sacramento espiritualmente, aun no estando presente. No sé cómo, pero me pareció verla entrar caminando sin tocar el suelo y llegar hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de él la Sagrada Eucaristía. Después ya no la vi más. Aquella mañana en Betania Jesús le había dicho que celebraría la Pascua con ella en espíritu y le había indicado la hora en que debía ponerse a orar para recibir la Eucaristía. Jesús rezó y les enseñó aún unas cuantas cosas más. Sus palabras salían de su boca como un fuego luminoso y como tal entraban en los apóstoles, en todos excepto en Judas. Cogió la bandeja con los trozos de pan y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Extendió la mano derecha en señal de bendición y mientras lo hacía todo él resplandecía. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en la boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Yo vi cómo la luz penetraba en todos ellos. Solo Judas permanecía en tinieblas. Jesús ofreció primero el pan a Pedro, después a Juan y a continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esta visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. Jesús le dijo: «Haz cuanto antes lo que tienes que hacer». Después administró el sacramento a los demás apóstoles que fueron aproximándose de 2 en 2. Jesús sujetó el cáliz por sus 2 asas y lo elevó hasta su cara, pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía se le veía transfigurado y transparente, como si todo su ser lo hubiera abandonado para estar contenido en el pan y en el vino. Dio a beber a Pedro y a Juan del cáliz que sostenía en la mano y luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Juan vertió la divina sangre del cáliz en las copas pequeñas y Pedro se la entregó a los apóstoles, que bebieron 2 de la misma copa. No estoy muy segura, pero creo que Judas también bebió un sorbo del cáliz. Después ya no volvió a su sitio, sino que se fue inmediatamente del cenáculo. Los demás creyeron que iba a cumplir un encargo de Jesús. Se fue sin rezar y sin dar gracias,
con la gran ingratitud que supone retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano, mucho más tras haber recibido el pan de vida eterna de los ángeles. Durante toda la cena estuve viendo al lado de Judas una figura terrorífica, cuyos pies eran como un hueso seco, pero cuando Judas llegó a la puerta del cenáculo, vi 3 demonios a su alrededor. El uno entraba en su boca, el otro le daba prisa, y el tercero corría delante de él. Era de noche y parecían irle alumbrando el camino. Judas corría como un insensato. Nuestro Señor echó un resto de la divina sangre que había quedado en el fondo del cáliz. Nuestro Señor echó un resto de la divina sangre que había quedado en el fondo del cáliz y la pequeña copa que había estado en su interior. Después puso sus dedos sobre el cáliz y Pedro y Juan echaron de nuevo agua y vino sobre ellos. Después les dio a beber otra vez el cáliz y lo que quedó lo echó en las copas y lo repartió entre los demás apóstoles. A continuación, Jesús limpió el cáliz, metió dentro el pequeño recipiente en el que había guardado el resto de la sangre divina, puso encima la bandeja con lo que quedaba del pan consagrado, le colocó la tapadera, envolvió el cáliz y lo situó en medio de las 6 copas. Yo vi cómo después de la resurrección los apóstoles comulgaban con los restos del Santísimo Sacramento. No recuerdo que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. Tampoco vi que Melquisedec lo hiciera cuando ofreció también el pan y el vino. Pero sé por qué los sacerdotes participan del sacramento aunque Jesús no lo hiciera. Si los ángeles lo hubieran distribuido ellos, no hubieran participado de la Eucaristía. Pero si los sacerdotes no participaran, lo que queda de la Eucaristía se perdería, así que lo hacen para preservarla. Había una indescriptible solemnidad en todo lo que hizo Jesús durante la Sagrada Eucaristía, y cada uno de sus movimientos estaba lleno de majestad. Vi que los apóstoles anotaban cosas en unos pequeños trozos de pergamino que llevaban consigo. Varias veces durante la ceremonia los vi también inclinarse unos ante otros, como hacen nuestros sacerdotes. Instrucciones privadas y consagraciones. Jesús dio a sus apóstoles unas instrucciones privadas. Les dijo que debían seguir celebrando el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin de los tiempos. Les enseñó cómo usarlo y cómo transmitirlo, y de qué modo gradualmente debían enseñar y hacer público este misterio. Les enseñó cuándo debían comer el resto de los elementos consagrados, cuándo debían darle parte de ellos a la Santísima Virgen y cómo consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el divino consuelo. Después les habló del sacerdocio, de la sagrada unción, de la preparación del crisma y de los santos óleos. Había 3 recipientes. 2 de ellos contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Les enseñó a hacer esta mezcla, a qué partes del cuerpo se debían aplicar y en qué ocasiones. Recuerdo, entre otras cosas, que citó un caso en el que la Sagrada Eucaristía no debía ser administrada. Puede que fuera la extrema unción. Mis recuerdos no están claros en este punto. Habló de diferentes tipos de unción, sobre todo la de los reyes, y dijo que incluso los reyes inicuos, al ser ungidos, recibían de la unción especiales poderes. Puso un poco de ungüento y de aceite en un recipiente vacío y los mezcló. No puedo decir con total seguridad si fue entonces, al consagrar el pan, cuando bendijo el aceite. Después vi cómo Jesús ungía a Pedro y a Juan, en cuyas manos él había vertido el agua que había corrido por sus propias manos y a los cuales había dado de beber en su mismo cáliz. A continuación les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos unieron sus manos cruzando los pulgares y se inclinaron profundamente ante nuestro Señor hasta ponerse casi de rodillas. Jesús les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano y trazó una cruz sobre sus cabezas con el crisma. Les dijo que también aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé fueron asimismo consagrados. Vi cómo cruzaba sobre el pecho de Pedro una especie de estola que éste llevaba colgada al cuello. A los otros simplemente se las cruzó desde el hombro derecho hasta el izquierdo. No me acuerdo bien si esto lo hizo durante la institución del Santísimo Sacramento
o solo durante la unción. Comprendí que con esta unción Jesús le comunicaba algo esencial y sobrenatural que soy incapaz de describir. Les dijo que en cuanto recibieran el Espíritu Santo podrían consagrar el pan y el vino y ungir a los demás apóstoles. Me fue mostrado cómo el día de Pentecostés Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y una semana después a los demás discípulos. Tras la resurrección, Juan administró por primera vez el Santísimo Sacramento a la Santísima Virgen. Este hecho fue celebrado durante un tiempo por la Iglesia triunfante. Aunque la Iglesia terrenal no lo haya celebrado desde hace mucho, los primeros días después de Pentecostés, Juan consagraba la Sagrada Eucaristía, pero más tarde vi que los otros consagraban también. Nuestro Señor bendijo asimismo fuego en una vasija de barro. Fue conservado junto al lugar donde fue depositado el Santísimo Sacramento, en el corazón del antiguo horno pascual, y de allí lo sacaban siempre para los usos espirituales. Todo lo que Jesús hizo entonces fue en secreto, y fue enseñado también en secreto. La Iglesia ha conservado todo lo que era esencial de estas instrucciones privadas y bajo la inspiración del Espíritu Santo lo ha ido desarrollando y adaptando según sus necesidades. Ya no sé si Juan y Pedro fueron consagrados obispos o solo Pedro y Juan consagrados sacerdote o qué dignidad fue otorgada a los demás apóstoles. Pero los diferentes modos en que nuestro Señor dispuso las estolas sobre sus pechos parecen indicar distintos grados de consagración. Cuando estas ceremonias concluyeron, el cáliz que estaba junto a la vasija del crisma fue cubierto y Pedro y Juan llevaron al Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina de gasa azul, y desde entonces aquel lugar fue el santuario, el sitio donde fue depositado el Santísimo Sacramento. Estaba un poco más elevada que el horno pascual. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron el santuario y el cenáculo en ausencia de los apóstoles. Jesús dio todavía instrucciones a sus apóstoles durante largo rato y también rezó. Varias veces con frecuencia parecía conversar con su Padre Celestial. Estaba lleno de entusiasmo y de amor. Los apóstoles estaban exultantes de gozo y de celo y le hacían diversas preguntas que él les contestaba. La mayoría de estas palabras están en las Sagradas Escrituras. El Señor dijo a Pedro y a Juan diversas cosas que luego ellos debían transmitir a los demás apóstoles y estos a su vez a los discípulos y a las santas mujeres, según la capacidad de cada uno para los conocimientos transmitidos. Jesús habló en privado con Juan. Le dijo que viviría más tiempo que los otros. Le contó también algo relativo a las 7 iglesias, coronas, ángeles, y le dio a conocer misteriosas representaciones que según yo creo significan varias épocas. Los otros apóstoles sintieron un poco de envidia por esa confianza particular que Jesús le había demostrado a Juan. Jesús habló de nuevo del traidor. Ahora está haciéndolo, decía, y de hecho yo vi a Judas haciendo exactamente lo que Jesús decía. Pedro aseguraba con vehemencia que él sería siempre fiel a Jesús, y éste dijo: Simón, Simón, Satanás te desea para molerte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y que cuando tú seas confirmado puedas confortar a tus hermanos. Y entonces nuestro Señor le dijo de nuevo que a donde él iba, ellos no podían seguirlo, a lo que Pedro contestó exaltado: Señor, yo estoy dispuesto a acompañarte a la prisión y a la muerte. A lo que Jesús le respondió: en verdad te digo, que antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Hablándoles de los tiempos difíciles que se avecinaban, Jesús les dijo: Cuando os he mandado sin bolsas y sandalias, ¿os ha faltado algo? No respondieron los apóstoles. Pues ahora, prosiguió Jesús, que cada cual coja su bolsa y sus sandalias, y quien nada tenga, que venda su túnica para comprar una espada. Pues en verdad os digo que todo lo que fue escrito se va a cumplir. He sido reconocido como inicuo. Todo lo relacionado conmigo ha llegado a su fin. Los apóstoles entendieron todo esto de un modo literal y Pedro le mostró 2 espadas cortas y anchas como dagas. Jesús dijo:
Basta, vámonos de aquí. A continuación entonaron un himno de acción de gracias, colocaron la mesa a un lado y se fueron hacia el atrio. Allí encontró Jesús a su madre, a María, hija de Cleofás, y a la Magdalena, que le suplicaron con ansia que no fuera al monte de los Olivos, porque corría el rumor de que querían cogerle. Pero Jesús las consoló con pocas palabras y se alejó rápidamente de ellas. Debían de ser cerca de las 9. Bajaron por el camino que Pedro y Juan habían seguido para llegar al cenáculo y se dirigieron al monte de los Olivos. Yo he visto la Pascua y la institución de la Sagrada Eucaristía. Como lo he relatado, aunque mi emoción en esos momentos era tan grande que no pude prestar mucha atención a los detalles, pero ahora lo he visto con más claridad. No hay palabras que puedan expresar la fatiga y la pena. Su visión del interior de los corazones, el amor y la fidelidad de nuestro Salvador, su conocimiento de todo lo que iba a suceder. ¿Cómo quedarse solo en lo externo? Nuestro corazón se inflama de admiración, gratitud y amor. La ceguera de los hombres es incomprensible. Nuestra alma se ve sobrepasada por la conciencia de la ingratitud del mundo entero y por sus propios pecados. La ceremonia de la Pascua fue celebrada por Jesús de total conformidad con la ley. Los fariseos tenían por costumbre añadir algunos ritos y ceremonias suplementarias. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.